La escena ocurre al caer la tarde en la librería de Daniel. Las luces son cálidas. Sobre el mostrador de madera descansa un ejemplar de Geometría Universal y las dinámicas de existir. Daniel limpia el polvo de un estante, mientras Pablo observa el flujo de la gente en la calle a través del ventanal. ¿Sabes una cosa, Pablo? Cada vez que le entrego tu libro a alguien que entra por esa puerta buscando respuestas, siento que no le estoy vendiendo papel. Siento que les estoy dando un sintonizador de radio. La gente viene muy atrapada en la solidez de sus problemas cotidianos, en la pesadez de la materia. Es que esa es la gran trampa de la tercera dimensión, Dani. Confundimos dimensiones geométricas con rangos frecuenciales. La gente cree que el mundo exterior es una roca impenetrable, cuando en realidad todo lo que experimentamos son solo arrugas en la manta cósmica. La solidez no existe, es solo la repulsión de fuerzas eléctricas entre campos de energía. Si logramos que el lector entienda que es un haz andante de frecuencias, la jaula mental se abre. Es un concepto revolucionario para la mente lineal, pero a la vez muy físico. El otro día vino un estudiante de ingeniería, muy escéptico, buscando algo de geometría. Se llevó tu libro. Volvió ayer con los ojos abiertos como platos. Me dijo, Daniel, el autor plantea que somos ondas de sonido y luz ralentizadas. Me costó explicarle cómo la conciencia interactúa con ese espacio interactivo a través de los nodos. ¿Cómo se lo explicarías vos a alguien que necesita el puente exacto entre la ciencia y el espíritu? Le diría que deje de mirar las cosas y empiece a mirar el espacio. El espacio es un medio ininterrumpido y entretejido de ondas. Cuando nuestra conciencia pone su atención en un punto, emite una frecuencia. La interferencia entre nuestra onda de atención y la onda del espacio genera un patrón de ondas estacionarias, un nodo. Ahí nace el píxel. La materia surge al someter el espacio a una frecuencia. Por eso insisto en el libro, onda más atención resulta realidad. No hay materia si no hay quien emita una frecuencia. Onda más atención. Eso destruye el victimismo de golpe, nos vuelve responsables absolutos. Pero contame más sobre el mecanismo del parpadeo, ese pulso binario del que hablas, Pablo. A los clientes que están pasando por crisis profundas les resuena mucho la dinámica del doble toroide. Es que el doble toroide es la plantilla del alma, Dani. Nuestro corazón es el punto cero, la singularidad. El universo respira de forma binaria, expansión y contracción. Durante la expansión, proyectamos la intención, la materia emerge y mapeamos la realidad para tener una experiencia subjetiva. Nos reconocemos afuera. Pero luego viene la contracción, el sentido inverso, la materia desaparece por un instante infinitesimal y la conciencia informa al espacio cómo fue la experiencia. Le imprime la información al campo unificado. Claro, es un reporte cósmico. Lo de adentro pasa afuera para autoconocerse, y lo de afuera vuelve adentro. Pero ahí es donde muchos se me traban, Pablo. Me dicen, Daniel, entiendo el giro, pero siento que mi vida es un disco rayado, siempre tropiezo con la misma piedra. Porque caminan en círculos, Dani. Creen que el tiempo es una línea recta, pero el tiempo es circular. El cosmos te va a regresar cíclicamente a las mismas experiencias, con circunstancias diferentes pero idénticas en esencia. ¿Para qué? Para ver si esta vez encontrás una verdad más profunda. Si te identificas con el ego y el miedo, el radio de tu toroide no aumenta, te quedas atrapado en la circunferencia. Pero si hay comprensión, si asimilas el balance del ciclo, el radio aumenta. El círculo se transforma en una espiral evolutiva. Evolucionar es convertir el círculo repetitivo en espiral ascendente. Es brillante como lo expresas, Pablo. No se trata de pelear contra el patrón o evitar que aparezca, eso sería poner la atención en la resistencia dándole más poder al patrón, sino de cortar el bucle antes de que termine de dar la vuelta, justo al final donde se oculta el principio, el inicio, la razón del círculo. Ahí es donde ese círculo se estira y se vuelve espiral, se comprende la situación y la reacción cambia. Nuestra naturaleza prefiere la repetición por pura economía de energía, le es más barato repetir el código viejo que inventar uno nuevo, eso depende de la intención del nodo. Por eso, romper la inercia pide voluntad, pero ojo, cero resistencia. No hace falta un volantazo violento, sino un milímetro de movimiento distinto que desestabilice toda la estructura. Exacto, Dani, porque el alma registra la geometría de lo que vivimos de forma totalmente inconsciente. El secreto está en el impulso, eso que te salía a hacer en automático como respuesta a la experiencia, no lo hagas. Cambia la respuesta a propósito.
Al traer esa geometría al consciente, el patrón no se puede completar, el fractal se rompe y la realidad se tiene que reajustar a la fuerza. La experiencia es un holograma codificado, la realidad no es un bloque opaco de eventos fijos, es un sistema abierto que podemos leer y reescribir en vivo. Si una estructura se repite es porque no fue reescrita. En el momento que reconoces que estás dentro de la estructura, ganes el poder de manipularla. No es algo que te pasa, es algo que sos, la perspectiva cambia, no hay separación. Pero ahí viene el momento crítico, el que te hace temblar las piernas, el vacío. Entre el patrón que acabas de romper y el nuevo que todavía no nació, no hay nada. Es el colapso de la vieja estructura. El círculo se queda sin nafta para regenerarse, y queda flotando en el potencial puro de las infinitas posibilidades. Ese lugar es casi insoportable para la mente, Pablo. La mente es adicta a lo conocido, a la estructura, a lo familiar. Te va a querer arrastrar de vuelta a reconstruir el patrón viejo con tal de escapar de la incomodidad de lo que no tiene forma. Totalmente. Si en ese segundo te ganan el miedo, la duda o la inestabilidad, el patrón viejo se regenera al toque. Por eso la quietud y el silencio no son lujos, son la meditación necesaria para aguantar los trapos en ese vacío. Cuanto más agudizas el ojo para reconocer tus estructuras repetitivas, mejor te responde la realidad, ajustándose en tiempo real para reflejar tu nivel de consciencia. El algoritmo de compresión con el que nos programaron de chicos empieza a fallar, y por las grietas se te cuela el código real. Por eso, la pregunta ya no es, ¿qué me está pasando?, sino, ¿qué patrón se me está ejecutando ahora? Ahí se frena el impulso ciego y nace la verdadera creación. El bucle, al final del día, nunca fue un movimiento real. Pero seamos honestos, Pablo, pararse en ese vacío es como asomarse a un abismo sin fondo. La mente te grita que te vas a morir, te tira alertas de pánico por todos lados. ¿Cómo le ganás al miedo en ese milisegundo exacto donde la vieja estructura se cayó y todavía no hay piso donde pisar? Es que el error es querer ganarle, Dani. Si entras a pelear con el miedo, ya perdiste, porque la pelea en sí misma es el viejo patrón reactivo disfrazado de guerrero. Al miedo no se lo vence con fuerza, se lo desarma con espacio. El miedo es una contracción física y mental, necesita que te tenses para sostenerse. Si en lugar de resistirte te abrís y dejas que el miedo te atraviese como una ráfaga de viento sin identificarte con él, el miedo se diluye solo. La mente quiere control, la consciencia solo necesita observar. Claro, entiendo el punto conceptual, pero bajémoslo a la tierra. Sentís el vacío, el cuerpo se te congela, la cabeza te dice, volvé a lo de antes aunque sufras, ahí por lo menos sabías qué hacer. En ese instante de terror puro, ¿cuál es el anclaje real? ¿Qué haces con el cuerpo? Porque la teoría en el aire no te sostiene cuando la tormenta te está sacudiendo. El anclaje es la respiración y el cuerpo biológico, Dani. El miedo vive en el futuro, en la película de terror que la mente te está proyectando sobre lo que podría pasar. El cuerpo, en cambio, solo puede existir en el presente absoluto. Si en ese momento de vértigo logras clavar la atención en el aire que entra a los pulmones o en el peso de tus pies contra el suelo, estás hackeando el sistema operativo. Le quitas la energía a la pantalla mental y la traes al hardware real. El vacío no es peligroso, es neutro. Lo que asusta es la etiqueta de peligro que la mente le pega, pero en ese vacío se está reescribiendo tu realidad. O sea, Pablo, que el secreto de la quietud no es quedarse estatuizado, pasivo y tieso, sino volverse plástico y maleable. Es aceptar que la inestabilidad es el precio del boleto para salir del bucle. La vibración, como lo interpreto en tus palabras, no tiene que ver con el movimiento como lo conocemos, siendo la meditación el máximo movimiento vibratorio aunque estemos quietos, porque la evolución es adentro. El movimiento tiene que ver con el tiempo interno, la aceleración es molecular y tiene que ver con la comprensión y el amor hacia todo lo que existe, pero no por buenos, sino porque somos todo eso que existe. La creación de geometría externa es sensación de movimiento, es un movimiento literal externo que afecta el tiempo externo, pero no tiene que ver necesariamente con evolución sino viene como consecuencia del movimiento interno. Si te bancás el tembleque de las piernas sin salir corriendo a buscar tu vieja adicción, tu viejo drama o tu vieja respuesta tóxica, el sistema se resetea. Exactamente. Te bancás la incomodidad de no saber quién sos por 5 minutos. El viejo yo se tiene que morir un poquito en ese vacío para que el nuevo código pueda nacer. Si logras sostener el silencio ahí, la realidad te lee el cambio de frecuencia y el fractal se reescribe. El miedo no es un freno, Dani, es el cartel indicador de que estás tocando la frontera de tu celda. Es un lenguaje matemático, al fin y al cabo sin sentimentalismos, un código generalizado.
Pensamiento como componente eléctrico, emoción como componente magnético. Juntos somos un imán electromagnético andante que altera la flor de la vida, la red del espacio. Exacto, Dani. Por eso los intentos de cambiar los efectos en el mundo denso sin rastrear las causas en el mundo sutil son en vano. Si querés cambiar la pantalla, tenés que cambiar el proyector. Y el proyector está en el sistema de creencias del plano mental. La mente es el traductor. Si abrís el corazón en coherencia con el campo, activás el lóbulo frontal y la glándula pineal. Dejás de ser materia atrayendo materia, y te volvés conciencia sin forma convirtiendo coherentemente la esencia en realidad. Estamos en una jaula hecha de tiempo, y ese tiempo es creado por nuestra mente para poder vivir y sentir las experiencias. El tiempo lo crea la mente situando al yo en una animación. Esa es la ilusión que creamos para vernos, una jaula que refracta nuestra intención, una jaula que colapsa nuestra vibración en realidad. Nuestra consciencia se expande al comprender que somos esa jaula, la mente, el tiempo, quien emite la vibración y todo lo que existe, en definitiva, el éter consciente. Bueno, Pablo, la próxima vez que alguien venga arrastrando los pies quejándose de su realidad, le voy a recordar que su cuerpo es solo el instrumento y que es hora de que su alma empiece a tocar una música diferente. Estaba pensando en lo que dijiste antes, sobre que el afuera es el espejo. Si cada uno de nosotros es un doble toroide creando su propia realidad mediante la atención, ¿cómo se explica que compartamos el mismo escenario físico? Si un cliente entra acá y ve el mismo libro de tapa azul que veo yo, es porque hay un acuerdo. Ahí es donde entra el inconsciente colectivo que mencionás en tu texto. ¿Cómo opera esa gran red en la física del espacio? Es una de las preguntas clave, Dani. Para entender el inconsciente colectivo desde la geometría universal, tenemos que imaginar la manta cósmica no como hilos aislados, sino como un tejido fractal. Cada píxel del espacio está en estado latente, listo para ser animado. Mi conciencia individual anima ciertos nodos, los tuyos animan otros. Pero compartimos un código de barras común, un sistema operativo base que aceptamos al ingresar a esta tercera dimensión. Ese sistema operativo es el inconsciente colectivo. Es una acumulación cooperativa de energía que sostiene el decorado del teatro para que podamos jugar adentro. O sea que la solidez del mundo no depende solo de mi pequeña lámpara de atención individual, sino de un proyector gigante y compartido. Exacto. Es una interferencia constructiva masiva. Si miles o millones de conciencias se enfocan en el mismo punto de atención y con la misma creencia profunda, la acumulación de energía en esos nodos es tan brutal que la materia se vuelve hiperdensa, muy difícil de modificar individualmente. Por eso el mundo parece tan rígido. Compartimos acuerdos subconscientes inconscientes, la gravedad, el paso del tiempo lineal, las leyes físicas básicas. El problema no son esos acuerdos físicos, Dani. El problema ocurre cuando el inconsciente colectivo nos inocula frecuencias de baja vibración, como el miedo, la escasez o la separación. Claro, el miedo como la emoción primaria del ego. Si la matriz colectiva está vibrando en miedo, y mi inconsciente individual está conectado a esa red como un puerto USB, termino manifestando una realidad distorsionada sin saber de dónde viene. Me llegan clientes destrozados por la crisis económica o el pánico social, sintiéndose víctimas absolutas de las circunstancias. Y es lógico que se sientan así, Dani, porque operan desde la mente lineal. El inconsciente colectivo actúa desde lo sutil, alejándose de lo que llamamos humano consciente. Como explico en el libro, solemos vivir la experiencia física como una consecuencia, pero no comprendemos sus causas porque están alojadas en esa programación invisible. Si una persona no limpia su plano mental, que es el traductor entre lo manifestado y lo no manifestado, la mente por defecto va a buscar crear coherencia entre lo que el inconsciente colectivo dicta y lo que experimenta afuera. La mente se vuelve el carcelero que valida la jaula. Entonces, ¿cómo nos desconectamos de esa frecuencia colectiva que nos arrastra? Si la jaula es mental y colectiva, ¿cómo se logra la liberación individual? No se trata de luchar contra la red, porque la lucha es resistencia, y la resistencia es atención, lo que genera más interferencia constructiva sobre el mismo problema. Se trata de cambiar la polaridad mediante la intencionalidad y el estado de presencia. Cuando llevas los sentidos hacia adentro, restableces el punto cero en el corazón. Al vaciar el toroide individual de la basura del inconsciente colectivo, creas un vacío magnético. Y en física toroidal, la materialización se produce por atracción como resultado del vacío creado en el punto cero. Increíble, Pablo. Al hacer el vacío en el corazón, te desenganchás de la frecuencia del miedo colectivo. Dejás de alimentar esos nodos y empezás a emitir una frecuencia propia, más sutil, más cercana a la fuente. Así es, Dani.
Y lo más hermoso de esta geometría es que es bidireccional. Así como el inconsciente colectivo opera sobre el individuo, un grupo de conciencias despiertas que se enfoquen coherentemente en pensamientos de amor y paz genera una interferencia constructiva tan potente que empieza a fisurar la rigidez del plano material colectivo. Aumentamos el radio de la espiral no solo para nosotros, sino que dejamos el camino marcado en el entramado para que otros también puedan sintonizar esa misma vibración. Dejamos de ser personajes arrastrados por el guión y pasamos a ser la conciencia única, mapeando una realidad nueva. A la mañana siguiente, el ambiente de la librería es fresco. Mientras acomodo unos libros, escucho la puerta abrirse bruscamente. Entra Christian, un cliente habitual, con el rostro tenso, la mirada cansada y los hombros caídos. Trae consigo una pesadez que se nota en el cuerpo. Hola Dani. Discúlpame la energía, pero vengo destruido. No se puede salir a la calle. Encendés la tele, hablas con un vecino, miras las redes. Todo es crisis, inseguridad, miedo. Siento que el mundo está cada vez más pesado y violento, y por más que intento pensar en positivo, la realidad me pasa por arriba. Es como una pared de piedra. No sé qué hacer. Toma primero un mate, cálmate y sentate un rato. Te entiendo perfectamente. Lo que estás sintiendo no es una locura tuya, estás empachado de la frecuencia del entorno. Carajo. Está recaliente el mate Dani. Me cautericé la garganta. Volviendo al tema, esta realidad parece una prisión de la que nadie puede escapar. ¿Cómo haces para que no te afecte? Mira, ayer hablaba justo de esto con Pablo, el autor de este libro. Él explica que el mundo exterior no es una pared de piedra maciza. En realidad, el universo es como una manta cósmica invisible, hecha de puras ondas de energía que están vibrando en estado latente. Imagínatelo como una pantalla de televisión gigante llena de píxeles apagados esperando que alguien los anime. Está bien, pero la crisis que vivo no está apagada, la siento bien real. Totalmente, porque está animada. Pero acá está el truco, tu mente emite una señal eléctrica con tus pensamientos, y tu cuerpo emite una señal magnética con tus emociones. Juntos, sos una antena electromagnética viviente. Cuando salís a la calle y te sintonizás con el miedo de los noticieros, de tus vecinos y del ambiente, te conectás a un sistema operativo compartido, una red gigante que llamamos el inconsciente colectivo. Como millones de personas están sintonizadas en la misma radio del miedo, entre todas hacen que esos píxeles se vuelvan hiperdensos. Por eso la realidad te parece una roca impenetrable. O sea que, ¿estoy ayudando a crear lo que me da miedo? Sin querer, sí. Porque donde pones tu atención, pones tu energía, y esa energía choca con la manta cósmica y fabrica materia. Onda más atención, resulta realidad. Si tu atención está atrapada en el drama, tu mente se vuelve un traductor que solo te va a mostrar razones para seguir teniendo miedo. Te encaja en un círculo vicioso donde siempre volvés al mismo lugar. ¿Y cómo me salgo de esa sintonía si está en todos lados? Es imposible no mirar. No se trata de pelear contra lo de afuera, porque pelear es darle más atención y hacer la roca más grande. La salida es hacia adentro, Chris. Tu corazón es el centro de tu energía, tu punto cero. Cuando sentís que el entorno te abruma, tenés que apagar el proyector externo por un momento. Hacé silencio. Lleva tus sentidos hacia adentro. Al respirar en tu corazón y elegir conscientemente pensamientos de paz, es como si te desenchufaras del USB del miedo colectivo. Haces un vacío en tu centro. ¿Un vacío? Sí. Y en la física de tu energía, el vacío atrae. Cuando limpias tu interior del miedo ajeno, tu antena empieza a emitir una frecuencia más alta y sutil. De golpe, la manta cósmica empieza a arrugarse de otra manera para vos. Te cruzás con otra gente, te surgen otras oportunidades, encontrás soluciones donde antes solo veías problemas. No cambiás el mundo peleando con la pantalla, cambiás la realidad cambiando la frecuencia de tu propio proyector. ¡Qué fuerte! Pasás de ser una víctima del entorno a ser el que decide qué radio escuchar. Exacto. Dejás de caminar en círculos y empezás a subir en espiral. Llévate el libro de Pablo. Léelo despacio. No como teoría, sino como el manual de instrucciones para empezar a tocar tu propia música y dejar de bailar al ritmo del miedo de los demás. La puerta se abre, interrumpiendo el tenso silencio. Un repique de campana anuncia la llegada de David. Él entra con una sonrisa amplia y paso firme.
Su energía ligera rompe de inmediato la pesadez ambiental. «Hola, Daniel», exclama David, levantando una mano. «Pero este encuentro es tema de otro día».